Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie de estudios de la profecía. Gracias por estar allí, del otro lado sintonizándonos, y desde aquí dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Como de costumbre, iniciamos el estudio con una plegaria. Les invito a que nos acompañen a tener una oración para rogar que Dios nos acompañe, que nos guíe, que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios. ¿Les parece? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que nos das para que estudiemos la Biblia, la Sagrada Palabra. Pedimos tu bendición, que nos des luz y sabiduría para que entendamos más la palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aquí me acompaña mi compañero Sebastián García. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está usted? Bien. Gracias a Dios. Encantado de saludarlo y verlo con vida, que es un privilegio que Dios nos da. Y estar nuevamente en sintonía con los hermanos también a la distancia y decirles bienvenidos, porque todos juntos a la voluntad de Dios vamos a aprender grandes enseñanzas, pastor, de esta lección tan bonita que tenemos para ahora, que tiene que ver con Daniel y el rey Nabucodonosor. Sí, si hacemos un repaso, Sebastián, de lo que estamos mirando del capítulo 2 del libro de Daniel, ¿no? Sí. Nos acordamos que los jóvenes habían pasado sus primeros 3 años de estudio. Ellos, traídos de la cautividad, debían pasar un tiempo de prueba, de estudio, de las lenguas, caldeas, había cosas que eran nuevas para ellos. Sí. Además de que les cambiaron los nombres. Acordémonos que ellos se mantuvieron firmes en ciertos aspectos. Uno de ellos, mantenerse firme en cuanto a la alimentación, no dejarse influir por el ambiente babilónico. Felizmente atravesaron bien su prueba, su ensayo. Allí, al cabo de 3 años, se ganaron con honores. El texto nos dice que fueron felicitados, que no hubo gente como ellos allí en el reino. Pero aquí que viene el capítulo 2, y es como que son puestos a prueba. Hágame un resumen, Sebastián, del capítulo 2, lo que hemos estudiado, las partes quizás más interesantes que podamos recordar y reafirmar. Bien, pastor, en realidad a mí me llamó la atención de que el rey había estado por mucho tiempo dependiendo de la confianza de sus hombres inmediatos, los consejeros y todo, y que del cielo vino este pensamiento que turbó el corazón del rey, y habiendo él pedido a sus asistentes que le ayudaran a resolver este problema, y lamentablemente no pudieron ellos. Fueron puestos a prueba también, de tanto así, pastor, que yo veo que el hombre perdió la estabilidad personal y se ofuscó, porque inmediatamente les retó a ellos, les dijo que estaban a punto de perder su vida. Y encontramos también que Daniel, sin haberlo tomado en cuenta, estaba señalado en el grupo de ellos y todo, pero no lo invitaron a formar parte de él. Y ya sabemos, ¿verdad?, que por qué causa, por qué motivo no lo llamaron a ellos, sino que tenían que ser de primera instancia los consejeros del rey. Claro, aquella gente que ya tenía muy alto puesto, de suma confianza, diríamos que ellos serían algo así como unos reclutas, aprendices, jóvenes, graduados, podemos llamarlos así, pero no con la suficiente experiencia de la gente mayor. Por lo tanto, para Nabucodonosor quizás no eran tan confiables por falta de la experiencia. Lógicamente, es comprensible eso también. Pero lo que usted dijo, que se ofuscó el rey, el sueño tiene que haber sido muy grave, muy profundo para que el rey actuara de esa manera. Creo que Dios se mueve en esos niveles. Afectar profundamente el corazón con un sueño que impresionó. Creo que los dibujos, que los hay muchos que recrean la escena, intentan poner la gravedad del tema. Una estatua enorme, poderosa, fulgurante, que el rey soñó y que había algo importante, un mensaje detrás de ello, ¿no? Y efectivamente lo es hasta el día de hoy. Lo que Daniel expuso absolutamente sigue siendo tan importante a lo largo de los siglos. Y no es por nada que el rey quería saber de qué se trataba. Cuénteme hasta donde usted me recuerde de lo que hemos mirado. ¿Por qué en el caso de los magos la impotencia? ¿No podían haberse ingeniado alguna respuesta con el ingenio humano que el hombre tiene? ¿No podía habérselas ingeniado? Mire, pastor, es interesante lo que le está haciendo preguntar usted o analizar, ¿no? Pero recordemos de todo que estos
consejeros que el rey tenía, ellos sabían lo que es el rey también. Y si habrá una cosa es que ellos habían gozado de suma confianza con el rey, pero nunca lo habían visto en un desafío ya en contra o estrechando la vida de ellos. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 6, por ahí todo, él les dice claro de todo, de que si no lo ayudan a resolver el problema, él tiene en mente desaparecerlos a ellos y todo. Es duro todo eso. Entonces, entre el ir y venir y todo en una crisis de psicología pensante, ¿no? Entonces ellos estaban pensando y pensar cómo resolver el problema, si ellos le habían ayudado por mucho tiempo y le habían resuelto todos los problemas, pero en realidad ahora no podían, y lo dicen los versículos 10, 11 y todo, de que ellos terminan diciendo, mire señor rey, si usted no puede compartir con nosotros parte de lo que usted tiene en mente todo, nosotros le decimos que no podemos. ¿Cómo podríamos explicar, Sebastián, un asunto moderno a la luz de este hecho pasado? De que aparentemente, no quiero afirmar que lo es, pero a ojos vistas, al verlo aparentemente, cuando aparecen estos gente de telequinesis que supuestamente leen la mente, se han hecho experimentos en público, que incluso hasta arranca aplausos, asombro, de gente que en el escenario hasta le adivina a uno la carta en la que estaba pensando, del otro lado del escenario, pues dice, ¿esta es la carta que tú pensabas? Sí, esa era. ¿Cómo supo? Es decir, esos trucos, porque realmente, supongo yo son trucos, que se hacen en el escenario, parecen impresionantes, que supuestamente el individuo lee la mente del espectador de este lado. ¿Cómo no hicieron los magos eso? ¿Cómo es que no funcionó el método moderno antiguamente? Pastor, es interesante todo esto porque me hace pensar a mí la historia de la mujer de Endor. Esta mujer le dijo a Saúl o le pidió y le dijo, ¿a quién quieres que yo te haga venir? Y entonces, la mujer sabía que ella no gozaba de libertad según el pensamiento de Saúl, y tenía a Saúl enfrente y no se daba cuenta y todo. Y entonces me hace pensar a mí que el susurro funciona mucho también ahí. Así como el Espíritu Santo guía a nosotros con un susurro de proceder o no proceder, hay un sentido común pensante que nosotros decimos, Señor, ayúdame, líbrame, protégeme, Señor. Estamos en esa conexión nosotros. Me imagino que también a la hora de adivinar o este proceso que ellos tienen todo, tiene un anticipo también. Muy bien, un susurro. Sí, porque ellos trabajan con el poder de las tinieblas, pastor. Y en ese caso, muy interesante, ¿no? Porque efectivamente en el caso de la pitonisa de Endor, queremos analizar qué pasó allí con estos magos que no pudieron. La pitonisa pudo, en cuanto el susurro del mal espíritu que le dice a la mujer, ¿Sabes a quién tiene? Exacto, entonces tú eres Saúl. Ella no lo sabía en primera instancia, y luego que empieza su pase mágico se entera que quien estaba allí por el susurro diabólico que influye en la mente de ella, que le habla a la mente de ella, y no hay nadie, es decir, hay una influencia allí. En el caso de estos magos podría haber pasado, pero esto es cuando, acá estamos hablando de leer la mente porque hay una diferencia con la pitonisa. La pitonisa ve a alguien, pero no está leyendo la mente de ese alguien. Pareciera que Satanás no puede leer la mente. Exactamente, eso es lo que tengo en mente yo. Pero leí por ahí que no puede leer la mente de un santo. No puede, de un no pecador puede. Es lo que estoy pensando yo. De un pecador podría ser. Porque Dios le tiene vedada ese punto al demonio y todo. Bien quisiera él, pero no puede. Porque los mismos magos dicen que todo. En realidad no hay alguien que haya trabajado de este estilo, haber manejado estas cosas que van más allá a un Dios que tiene que ver con el poder de lo alto. Porque amigos, al tratar este tema, el único propósito es, al analizar los dos hechos, el de la pitonisa de Endor, 1 Samuel capítulo 28 y Daniel capítulo 2, en el que en un caso, el primer caso, la mujer sí pudo, por influencia diabólica, conocer quién estaba delante de ella, que recibió la influencia, y ella supo que era Saúl. Al comienzo no lo sabía, pero por influencia diabólica lo descubrió. Así también, en el caso de los magos frente a Nabucodonosor, Satanás no podía revelarles que no hubiera querido él hacerlo. Exactamente. Porque a punto de ser destruidos sus propios acólitos, y sin embargo Dios lo impidió. Esto muestra que Dios protege
la mente del ingreso de Satanás. Esto es para que tengamos confianza. Dios cuida a sus hijos. En el caso de Nabucodonosor, no era propiamente un hijo de Dios, era un siervo, así lo cuenta Jeremías en varios textos. Estaba al servicio de Dios. Pero un hijo como Daniel, a quien Dios podía proteger perfectamente, o Daniel se le llama hijo amado también en el capítulo 9. Dios protegía. Pero en el caso de la intervención satánica es lo que nos importa. Dios no le iba a permitir que haga algo que frustre el propósito de Dios. El propósito de Dios era haberle dado un sueño a Nabucodonosor, quitárselo, y esto estaba vedado. Nadie podía investigar, averiguar en qué consistió algo que pasó por la mente humana y desapareció. Porque, amigos, si Satanás puede leer la mente humana, estamos en peligro. Y Dios no lo va a permitir. Acordémonos que ya Dios lo había dicho en la creación a Adán y Eva, que aunque habían cometido pecado, enemistad pondré entre ti, serpiente, y la mujer. Ahí tenemos el texto. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, la de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces, esa enemistad que ya viene desde la creación, con la cual Dios nos dota y nos protege de Satanás, hasta que rompemos esa protección, cuando nos metemos en terreno prohibido, como es brujerías, esas cosas prohibidas que cuenta Deuteronomio capítulo 18, acordémonos, versículos 10, 11 en adelante. Así que esta que sirva como introducción de la experiencia vivida con los magos y Nabucodonosor. Vamos pues entonces a avanzar en nuestro estudio. Estamos en Daniel, capítulo 2, versículo 24 en adelante. Ya Daniel se va a presentar frente a Nabucodonosor. Habló con Arioc. Lo interesante es la presentación de Arioc. Quiere llevarse algún mérito. Miremos Daniel 2, 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dice así: fijémonos que acá pareciera como que quiere llevarse un mérito, Arioc. He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. 26 ahora. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y la respuesta que da Daniel es la que nos interesa también, vamos a analizar. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él te ha hecho saber, o ha hecho saber al rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y hasta aquí nomás la primera parte que haremos el análisis, del versículo 24 al 28. Bien, amigos, aquí hay algunos asuntos que valen la pena tomar en cuenta. El Daniel que había entrado en la cámara con sus amigos a orar intensamente para salvar su vida, él no sabía qué podía pasar después de la oración. Dios podía en su misericordia revelarle el misterio o no revelárselo. Siempre acordémonos de este detalle, es un asunto que debemos asumirlo. Dios puede intervenir, Dios puede no intervenir. Así pasó con los 3 jóvenes en el siguiente capítulo. Cuando ellos se enfrentan al rey, no se doblegan, el rey les impone que se postren ante la estatua, y la respuesta de los jóvenes es maravillosa. La podemos mirar para que tengamos ese concepto de Dios, que Dios nos ama, nos puede proteger, puede no protegernos, pero del hombre siempre pide la misma decisión, obediencia. Miramos Daniel, capítulo 3, versículo 16 en adelante, la respuesta de los jóvenes. Ya lo vamos a analizar en su momento, pero esto sirva como una introducción, y es el joven, el hijo de Dios, el creyente, que se presenta ante Dios, siempre debe tomar la actitud que cuenta con un Dios que lo ama, que lo puede defender y puede no defenderlo, pero quiere que el hombre siempre le obedezca. Miremos.
Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este es un principio que deberíamos siempre tenerlo frente a nosotros. Daniel, otra vez, en el capítulo 2, fue a orar con sus amigos, esperando que Dios resuelva el misterio. Si no lo resolvía, Daniel ya tenía claro que él siempre se iba a mantener de parte del Señor. Vuelve de la oración. Y Sebastián, si vuelve de la oración, se nota que viene como un hombre cambiado. Cuando fue la oración fue temeroso, vacilante, un anhelante, con el corazón quebrantado, porque él no sabía nada, él no sabía el sueño, no sabía nada. Sabía que la hora de la muerte le llegaba a él y a sus compañeros. Por lo tanto, uno se imagina, entró a la cámara de oración temblando. ¿Cómo salió de allí? Pastor, en realidad, como decíamos al principio, lo que puso nervioso a los sabios del rey es la crisis pensante que tenían ellos. Y ahora fijémonos bien cuando Daniel es avisado que a él lo busca para matarlo también. Entonces él hace un pequeño reclamo y le dice, ¿por qué este acuerdo de hacer esta locura tan rápidamente y todo? ¿Qué pasa? Consigue todos los procesos adecuados, suplicante el hombre, para entrar al principal, que los custodiaba a ellos. Entonces se le da la oportunidad, se le da el tiempo de gracia del versículo 16 en adelante, del capítulo 2, dice la Biblia de todo cómo se le da a Daniel para acercarse a Dios. Y ahí estriba la confianza en cada uno de nosotros. El hilo entre la vida eterna y la muerte está muy estrecho. Y como decíamos anteriormente, el pensamiento quisiera leerlo el diablo y echar mano, si es posible, o arrebatarle la presea que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Quisiera, pero Dios no lo permite. Y esa es una parte, es un legado que Dios le ha dado al ser humano, que mientras el ser humano esté conectado con Dios, no puede, el diablo es aparte. Por eso que también aprendemos que en 2 Crónicas, capítulo 20, hay un versículo por ahí cuando Dios le dice a los discípulos: quedaos, y está quieto, ved lo que Dios va a hacer. Entonces en este instante Daniel se le concede el tiempo de gracia y dice: iré a mis compañeros, voy a hacer acto de unidad, voy a conseguirlo, un anexo mutuamente, que hagamos este problema que tenemos acá nosotros, no solo buscar una salida para nosotros, sino que también para aquellos otros hombres también que trabajan para el rey, merecen seguir viviendo. Si Dios no vino a confundir las mentes, Dios vino a salvarlas, no a echarlas a perder. El diablo es que obra así para hundir a los hombres, pero una vez que ellos van y oran con Dios y mutuamente se reparten el tiempo individual para orar a Dios, y a un unísono terminan alabando el nombre de Dios entre ellos, ahora están dispuestos, contentos, alegres para presentarse y motivar, como dijo el pastor, a Arioc para que buscara crédito a él, a ver si conseguía un puntaje, ¿verdad? Y le dijo: oh, aquí he encontrado un hombre, le dijo, que quiere decirle al rey, ya, esa gran verdad que busca el rey, que no le pudieron decir, ¿verdad? Entonces ya Daniel iba confortable después de orar, pastor. Hay un paralelo interesante, usted lo dijo, Sebastián, y es segundo de Crónicas, capítulo 20. Quizás podemos leer el texto, y es una experiencia similar. Allí se nos cuenta que Josafat oye la noticia del asedio de muchedumbres de ejércitos enemigos. Y cuando Josafat, el rey, toma noticia, pues entra prácticamente en pánico. Él se asusta, el texto lo va a contar así, y reúne a toda la población. Vienen todos al templo y él dirige la asamblea y comienza a orar intensamente. Vamos a ver el texto, porque luego de la oración aparece la paz
que es lo que queremos señalar, y el texto que él mencionó, que lo vamos a leer también. Segundo de Crónicas, capítulo 20, los primeros versículos, la idea es, cuando uno entra en la cámara de oración, entramos temblando, salimos de la cámara de oración fuertes, fortalecidos, seguros, porque Dios da la bendición a ese hijo que entró a la cámara, que suplica la bendición de Dios. Dios se la concede, el hombre sale fuerte, seguro, gallardo, para pelear la batalla. En este caso, así le pasó a Daniel, así también pasa con Josafat. Miremos, segundo de Crónicas, capítulo 20, los primeros versículos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, reparemos esa expresión. Es normal que, y saquemos lecciones, amigos, también, que todos tengamos temor frente a una crisis. Dios comprende ese caso. Lo que Él quiere es que en medio de la crisis vayamos a Él, recurramos a Él, nos echemos en los brazos de Él, para que Él saque toda su fuerza, su confianza, nos invada de su gracia, que estemos tranquilos, como un padre quiere que su hijo lo esté. Así nosotros, confiados. Así le pasó a Daniel. Estaba temblando, la orden de muerte era para todos. Y junto con sus amigos entró a la cámara y allí, después de la oración intensa y Dios le revela, sale tan fuerte, tan seguro, tan confiado para poder enfrentar lo que haya que enfrentar. Miremos más todavía cómo avanza la historia de Josafat. Entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, y ahí entonces comienza su oración, leemos partecita nomás. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y miramos ahora el versículo 14, mientras está avanzando la oración, aparece la respuesta de Dios mediante el don de profecía. Uno de los miembros que está escuchando la arenga, la oración pública que hace el rey Josafat, comienza a hablar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca el corazón de ese individuo, un desconocido, y sin embargo allí el Espíritu Santo reposa, lo que llamamos el don de profecía, el regalo de Dios profético que va a un corazón y comienza a darle un mensaje de confianza al rey. Miremos desde el versículo 14, y especialmente vamos a ver el 17, allí aparece una expresión muy bonita, que Sebastián en su momento la dijo, esténse quietos, aquí el que gobierna soy yo. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Notemos que el Espíritu Santo puede venir de cualquier manera. En ese sentido, el don de profecía, esta capacidad de recibir el don profético. Recordemos que está el don ministerial, aquellos que ya son profetas profesionales, si les podemos llamar así, que ya hacen una profesión de su ministerio. Es el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, durante años fueron profetas. Hay otros que ocasionalmente reciben el don, como estamos viendo en este caso. ¿Y qué pasó entonces con Jaasiel? Y dijo, estas son las palabras de Jaasiel: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y ahora reparemos esta bonita expresión de parte de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, no desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y la historia luego ya concluye muy bonita, cuando efectivamente
Josafat y su gente ni un pelo movieron. Es decir, estaban armados, estaban preparados, como Dios quiere que lo hagamos siempre. Ellos habían orado intensamente y al día siguiente, cuando ya está por empezar la guerra, Josafat se le ocurre poner músicos, dice el texto, y lanzarlos adelante junto con el arca. Y mientras van avanzando los sacerdotes tocando su música, allí hay un temblor en que los enemigos, creyendo que el temblor era de ejércitos contra ellos, entre ellos se matan. Y Josafat no movió una espada, no hizo nada. Y fue tan grande la matanza entre ellos, que el texto nos va a contar que recogieron botín por 3 días seguidos. La ganancia. Así que, amigos, entraron con miedo, salieron no solamente seguros, victoriosos, salieron enriquecidos, porque obtuvieron semejante botín como nunca hubieran imaginado de toda esta gente muerta, enemiga de Dios. Bien, con Daniel pasa algo similar. Cuando él sale de su cámara de oración, qué importante, amigos, tomar este detalle en cuenta, que Dios quisiera que oráramos con más frecuencia, que cuando el alma está compungida por el problema que fuera, esa misma circunstancia debiera inducirnos, con estos ejemplos que estamos escuchando, a volcarnos más a Dios, para que Dios se revele con su gracia, su poder, que allí podamos dar gloria a Dios, que la gente pueda ver que hay una diferencia entre el primer caso, que entrábamos con miedo por la circunstancia, y ahora salimos victoriosos, porque Dios quiere llevarse gloria con el testimonio de un hijo que ahora testifica: Dios solamente ha hecho todo esto. ¿Cómo lo mira usted, Sebastián? Pastor, estaba yo pensando y analizando ciertas cosas que la Biblia también nos da como referencia al respecto, de hombres que también han servido a Dios, y en ese lapso estrecho se creen que tienen la habilidad obtenida para poder pasar ese trance difícil y todo, que es un estrecho hilo, pero muy peligroso. Vamos a ver el libro de San Lucas 22:33. A ver. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? San Lucas 22:33. Y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuál había sido el pedido del Señor Jesús para estos discípulos que él tenía, este grupo de discípulos? Jesús les había dicho anteriormente de todo: Satanás os ha pedido que ustedes sean zarandeados cada uno de ustedes. Y yo, Cristo, su Maestro, he rogado a Dios, el Padre, para que Él los mantenga o los sostenga a ustedes en el momento de la prueba. Y entonces ahí cuando Pedro contesta, dice: Señor, yo contigo, le dijo, y andando contigo estoy listo, si es posible, ir hasta la muerte. Cosa que nosotros ya sabemos el resultado de los hechos, de cuál fue la desgracia, no solo de Pedro, no solo de Judas, sino que toditos ellos abandonaron al Señor Jesús. Por eso es que es importante que la recomendación es orar en todo momento, ¿verdad? En distintas circunstancias, usted puede estar trabajando, pero con el pensamiento: Señor, haga posible en mí que yo rinda un buen servicio laboral, porque para quienes yo trabajo, pues, se pueden llevar un servicio justo, ¿no? Y entonces, cualquiera que sea la circunstancia, debemos de decirle a Dios: Señor, yo camino por tu gracia todos los días, tú me ayudas, tú haces posible mi vida salir triunfante todos los días. Y mediante el pastor estaba hablando del siervo Josafat, perdón. El rey Josafat. El rey Josafat, estaba pensando decirle profeta, pero el rey Josafat, él, lo bueno que hizo inmediatamente, conglomeró a toda la congregación y dice: ¿saben qué? Este asunto solo se resuelve mediante la oración. Y me hacía pensar a mí, mientras usted hablaba, aquel pensamiento también que se me va, pero se me vino el pensamiento a la cabeza. No tengo el pasaje bíblico, pero dice así más o menos el texto bíblico: cuando alguien te provoque ir a la guerra, primero analiza con quién te vas a enfrentar. No vaya a ser que traiga mayor cantidad de gente a aquel y lo venza. Entonces, es mejor ponerse en las manos de Dios para que Dios haga lo posible que nosotros no podemos hacer. Vamos a un pasaje más que tengo que citar en Proverbios 24, vamos a leer del versículo 6 hasta el 8.
Proverbios 24, 6 hasta el 8, nos da una certeza. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Verso 7. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Versículo 8. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Pero en este caso Daniel no era un hombre de malos pensamientos, porque cuando el pastor citó Daniel 2:24, Daniel ya llevaba en el fondo de su alma buscar la salvación de los sabios, a quienes inmediatamente les estaba cantando la muerte del rey. Y dijo, Daniel, yo no sabía que este asunto iba tan lejos y inmediato también. Ahora resulta que yo también estoy en peligro de muerte. ¿Por qué todo esto? ¿Qué pasa con el rey? Ya todos sabemos que el diablo tiene partida ahí también y usa el poder para masacrar a quien sea posible. Pero la intervención de Dios es lo bonito que vemos nosotros en toda la historia de este mundo y nunca está desapercibido. Nuestro método es pensar y buscar glorificar a Dios, y que en este débil instrumento humano Dios pueda glorificar su nombre. Creemos que hay una conexión entre el libro de Daniel, el escritor que fue Daniel, inspirado por Dios, y los lectores que somos nosotros. Tiene que haber puntos en común, y es que en el caso de Daniel, él, inspirado por el Espíritu Santo, va a escribir su libro, pero con experiencias como la que estamos relatando, de intensa oración, para que Dios le revele el misterio, y así tiene que pasar con nosotros. Sería penoso que hubiera gente que toma el libro, la Biblia, abre la Biblia sin oración, con suficiente pedantería, confiada en su sabiduría humana, e incluso recurriendo tal vez a diccionarios, por aquí porque los hay y son buenos. Traemos un diccionario aquí, un manual por allá, los ponemos a la mesa, vamos a estudiar tal porción del libro de Daniel u otra porción bíblica, pero no hacemos oración. Y creemos que con el ingenio y la sabiduría humana ya podemos sacar el recurso. Puede ser, lógicamente, la mente humana Dios la diseñó en su amor para que adquiera conocimiento, pero las cosas profundas de Dios, y especialmente la experiencia, que en este caso requiere la oración, el humillarse ante Dios, reconocer que aunque tengamos sabiduría humana, todavía no conocemos las cosas profundas de Dios como Dios quiere que las conozcamos. Y estas cosas se entienden cuando nos humillamos, y a veces como en el caso de Josafat, con la muerte que le viene encima, o aún Daniel en igual manera. Allí entonces la oración se torna intensa, y a veces Dios quisiera que esa experiencia la tuviéramos, aunque si fuera posible no pasar por la misma experiencia de muerte, pero sí esa intensidad de búsqueda de Dios. Mírenlo como lo va a decir Zacarías 12:10. Dios, Él quiere mandar su espíritu de gracia, su espíritu de oración, pero solamente con ello es como miramos a Cristo, como va a decir en la profecía, y especialmente mirarlo y llorar por Él para entenderlo, porque de otro modo no podremos entender a nuestro Salvador. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Afligirnos por el Señor, por el primogénito o el unigénito, solamente viene cuando Dios derrama su espíritu, dice allí, de gracia y de oración. ¿Para qué? Para que nuestros ojos se vuelquen hacia nuestro Salvador y poder afligir nuestro corazón. Que Dios quisiera que así apreciemos la salvación que Él nos ha dado. Sirva esto quizás como un énfasis que queremos señalar. Qué importante es abrir el libro con oración. Tengamos esa actitud. Cada vez que abrimos el libro, vamos a estudiar sus porciones para que Dios dé destellos de más luz, para que así llegue a otros hermanos, amigos, el conocimiento que Dios quiso dar en las páginas de Daniel capítulo 2. Pastor, a mí la experiencia me ha ido ayudando bastante día con día, y el hábito diario también para estudiar me da mayor confianza, depender de Dios siempre. Últimamente me he encontrado con hermanos y me han dicho ciertas cosas que ellos sienten que
han vivido por años gozosos en el Evangelio, pero que ahora sienten que hay algo que no les prende. Y lo primero que yo les he dicho, ¿cómo está su estudio personal? O usted busca en la congregación, que la congregación le llene a usted lo que usted no pudo hacer. Entonces le he dicho, ¿cómo estamos con la lección? ¿Puede usted decirme un punteo rápido de la lección en que está centrada? Y la verdad no, me dice todo, mire, nadie puede cambiar a otra persona, le digo yo todo. Ni yo salvar a otro, ni usted a mí tampoco, le digo. Pero Dios tiene una situación con usted y Dios tiene una situación conmigo también. Y soy yo el que debo de tener una estrecha relación con Dios, un acercamiento, o por un estado de indiferente yo voy a alejarme de Dios. Y el peligro está cuando uno se aleja, pastor. Entonces la persona me miró este jueves que pasó, bueno, ayer la vi, y me dice, me ha estado funcionando, me dijo. He vuelto al estudio personal, como usted me dijo todo, salgo a caminar contento, con un gozo, con una alegría, con un aprontamiento, si es posible, de querer compartir a Cristo de mi corazón a otro, me dijo todo. Ya ve la diferencia. Y no depender de otro hermano, que otro hermano me llene a mí, le digo. No, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá con usted en su soledad y le acompañará y le ayudará a tener grandes experiencias diarias, como a cada uno de ustedes en la distancia también. Dios los bendice. Muy bien, vamos a volver a Daniel nuevamente. Estamos en el capítulo 2, recordemos que ya Daniel está presente, llevado por Arioc, ya se presenta ante el rey. Y leemos capítulo 2, versículo 25 nuevamente. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dice, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y entonces entablan una comunicación ambos, el rey y Daniel. Y le dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel responde, estas son las palabras que queremos estudiar y señalar también. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. En otras palabras, el rey hacía un trabajo infructuoso, de pedir algo que era imposible. Recién ahora lo está descubriendo. Pregunto, Sebastián, ¿será una lección que la tendremos que aprender? ¿De qué modo podemos aprender acerca de la impotencia humana y de la intervención divina? Es interesante, pastor. Mire, debemos de ver los personajes que están involucrados y los dos asuntos de por medio, ¿no? Que es la lealtad y la deslealtad, ¿no? Quien sirve a Dios o quien no le sirve también. Pero los que servían al rey, todos dijeron esas mismas palabras que usted acaba de leer ahorita, en estos versos anteriores. Por eso es interesante volverlas a mirar, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11 de Daniel 2. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Verso 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, cuando estamos viendo todo esto, vemos que Daniel ya anda dando vueltas y todo, y Daniel saliendo de la recámara con sus compañeros, versículo 18, había ido, dice, a demandar misericordia del Dios del cielo, como lo están diciendo los magos, que solo el Dios de los cielos puede habitar tal situación. Ya en el versículo 18 está diciendo que para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Vemos el versículo 19 ahora. Entonces, dice el 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Pastor, los pobres magos, ya ellos estaban esperando que sucediera lo que ellos presentían ya y todo, ¿no? Pero el Dios de lo imposible, porque tenemos a un rey bastante iracundo enfrente ahí,
pero el Dios de todo lo imposible, actuando por medio de una persona humilde, como lo era Daniel, porque lo dice el versículo 14 del capítulo 2, que él se aproxima con una prudencia, como lo había demostrado el versículo 9 del capítulo 1 también. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y en el versículo 9 del capítulo 1 ya sabemos que Dios, por esa actitud prudente, Dios ponía gracia en Daniel y con los otros líderes que representaban al rey. Por eso, de esta manera es como va a venir el éxito en una estrecha situación tal como estaban dados y vencidos ya los sabios de todos. En el versículo que leímos ahí, el versículo 19 del capítulo 2, ya está diciendo: entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, vea el otro paso correcto de un siervo de Dios, dice, bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué Dios tenía la respuesta, habían dicho los sabios? Un Dios que va mucho más allá de la esfera donde ellos se mueven. Pastor, a mí me llena de gozo y satisfacción ver estos enlaces, estas conexiones, que el Hijo de Dios, que no niega que existe poder en los hombres que ejercen dominio y control de gran parte de la sociedad y todo, no niega, pero aún también Daniel ahí a este rey le llamaba mi rey. Daniel sabía portarse, aunque también padecía bastante acoso psicológico, porque Daniel no era acepto delante de este grupo de sabios, pastor. Quiero contar un testimonio, creo que lo conté en otra ocasión, pero me marcó hace poquitos días atrás. No sé si la persona de la que voy a contar el testimonio estará presente observando. Lógicamente ocultaré la identidad, pero el fenómeno en sí creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Fui sorprendido, pasada la medianoche, yo estaba durmiendo, con una llamada telefónica de alguien. Y entonces me despertó, tomo el celular, contesto, y era plantearme un problema que tiene, era sábado 2 o 3 de la mañana más o menos, que son horas sagradas. Y sin embargo, este compañero o compañera adventista estaba trabajando allí en su lugar de trabajo. Entonces me llama por nombre, saludo, y cuando descubro que es un compañero en la fe adventista que debiera guardar el sábado, trabajando, violando el mandamiento, y le pregunto yo, pero ¿y qué está haciendo allí? Porque en tantas horas ya salgo del trabajo. ¿Y la llamada por qué era? Porque quería que yo orara por un pariente muy querido que estaba entrando en pecado sexual. Déjeme, no voy a contar detalles. No. Lo que importa es que estaba perdiendo la visión de las cosas, que era más importante para este progenitor velar porque ese hijo o hija se estaba metiendo en algo raro. Eso era importante, y si yo podía orar por ello, y no por la falta en la que estaba incurriendo, por lo cual Dios no escucharía la oración. No. Voy a invitar a que leamos el texto de Proverbios 28:9. Prestémosle atención, amigos, porque cuando vamos a orar y queremos el éxito, tenemos que tener el corazón limpio también. Amén. Miremos, allí lo va a decir el proverbista: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ese pedido que esta persona quería hacer en favor de su hijo o hija que se aparte del pecado sexual, no iba a tener provecho porque estaba violando el mandamiento. El que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable. En el caso que estamos mirando de Daniel, un hombre limpio, que es algo importante de tomar en cuenta. Sebastián dijo que era natural darle gracias a Dios. O sea, las virtudes de este joven, que pide a sus compañeros, vamos a orar, pedirle misericordias al Dios para que le revele qué problemas, y finalmente le revelan el arcano, el secreto. Descubierto ya cuál era, pide hablar con el rey. Cuando se presenta ante el rey, él mismo dice, este misterio no es por mí, yo no tengo ninguna sabiduría. Es un texto que ya va a aparecer ahí. No se atribuye mérito, toda gloria se la da a Dios, porque hay comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Amigos, muchas veces vamos a atravesar problemas dramáticos a veces. Cuando yo charlaba con esta persona amiga, tenía grave problema por lo cual se veía obligada a trabajar los
sábados de madrugada. Y yo sé que usted estaba ansioso de orar por ella. Lógico, yo le dije, claro. Incluso hicimos una oración allí por teléfono, Sí. que Dios ayude a solucionar, para que adquiera esa experiencia personal. Pero duele tal situación que... Lógico, como humanamente, ¿cómo no voy a entender que tiene que cuidar a su familia, trabajar para mantener el hogar? Por supuesto, con situaciones que me fue contando. Pero ante la transgresión de la ley no se puede negociar. Esto es algo importante, amigos, cuando tratamos este tema de Daniel. Ya se vio en el capítulo 1 la rectitud del joven. 1 Samuel 13, versículo 14. Primero de Samuel capítulo 13, 14, un varón conforme al corazón de Dios. Dios está buscando personas que se le parezcan a Él, que sean como Él. Recordemos que Dios nos creó a imagen de Dios y por lo tanto aquí en la tierra nos tenemos que desenvolver de esa manera. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos las cosas a nuestra manera? Violamos el mandamiento, pero cuando estamos en necesidad le pedimos a Dios que nos ayude por otra emergencia. Y a veces aparecerán nuevas emergencias y ninguna solución hasta que no miremos la raíz del problema, y es que tenemos que estar en paz con Dios, hacer las cuentas, los arreglos con Él. Daniel es un ejemplo. Él está recto delante de Dios, aunque él podría haber sido muerto. Acordémonos del capítulo 3, los jóvenes cuando dicen que si Dios no nos salva, igualmente no te vamos a adorar, oh rey, ni a tu estatua. Pero Dios interviene. Así también, esta es la lección que queremos extraer de acá, que siempre Dios está atento a la súplica de sus hijos que le obedecen el mandamiento y los va a preservar, darles más luz, que tengan experiencia y puedan a la hora de hablar, dar testimonio. La gente observa, aprenden de Dios gracias a ese hijo que muestra la imagen de Dios en su obediencia. Así es. Sí, interesante todo esto. Y estaba acordándome yo de la cita que habíamos comentado en vez pasada en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, cuando Saúl se ve en problemas. Así es. Ahí tenemos el texto. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Un varón conforme al corazón de Dios. Y vamos a analizar ya la última porción de esta sección de Daniel capítulo 2. Esto es el versículo 28, 27 y 28. Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, que lo miraremos en la siguiente sección. El punto, la pregunta que está en pie acá, Sebastián, también es: Dios sabe el futuro y lo hace conocer. Brevemente, si usted me lo puede comentar. ¿Dios crea el futuro o lo crea el hombre? Si el texto dice que Él revela, ¿será que nosotros somos apenas algo así como títeres que hacemos las cosas que Él quiere que hagamos o las creamos nosotros? Él se anticipa, ya las conoce. ¿Cómo es esto de que ya conoce el futuro? Yo le haría una pregunta a usted. ¿Sabía Dios que Adán iba a caer? Sí. Porque ya estaba un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿eh? Así es que Dios es el que conoce el fin desde antes de las cosas. Si lo conoce, Él lo crea, o sea, Él participa, no lo evita. ¿De qué modo Dios tiene parte en la acción del hombre, en los errores del hombre? Bien, yo diría que, por ejemplo, el caso de Adán y Eva, ellos tenían suficiente lo que Dios les había provisto, ¿no? Y en un acto natural, el ser humano a veces, hay otro pasaje que se me escapa ahorita, que dice que el problema de Sodoma, por ejemplo, fue la abundancia de bienes que Dios le puso también. Ezequiel 16, versículo 49. Entonces, esa abundancia de todo, como que descompusiera a los seres humanos, pastor. Y es el caso de aquellos que posiblemente estén pasando una situación con sus hijos, que, veamos el texto, dice: y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Todo esto es el cuadro que Dios ya había prescrito y todo, donde el hombre tenía que pasar.
Hay otra pregunta que podemos hacer a nosotros. Si Eva cayó, ¿es que Dios no le podría haber levantado otra mujer? Bien. ¿Tendría entonces Cristo que venir a morir por Eva solamente también? Porque ya había entrado el pecado. Y en un mundo que entra el pecado, Redentor se necesita. Iba a ser una situación bastante difícil, pero Adán debía de esperar siempre a Dios como Dios ordena. Mas sin embargo, él no toleró la prueba y aceptó también comer junto con su esposa. Así es que la abundancia a veces creo yo que descompone a los seres humanos. Y puede ser el caso que un padre y una madre esté pasando por haberle dado demasiadas cosas a sus hijos, creyendo que porque usted no lo tuvo, pues ahora sus hijos no deben de faltarles nada. Y puede ser que hasta se le esté yendo de las manos ese asunto. ¿Y qué dice el proverbio chino? Creamos a los hijos con un poco de frío y con un poquito de hambre también. Tal vez una lección que podemos extraer al final de esta última frase que Daniel le dedica a Nabucodonosor, que hay un Dios que conoce el futuro. Miremos, Dios conoce el futuro, pero deja que el hombre lo vaya haciendo y Dios se anticipa, tal como ocurre con el meteorólogo. El meteorólogo no va a crear las condiciones climatológicas, él las conoce, las puede predecir. Pero cuando se producen las situaciones, son creadas por las mismas circunstancias. En el caso del hombre, es el que hace las guerras. Pero Dios las conoce, se anticipa, las revela, pero Él es el responsable de que se produzcan las guerras, es el hombre. Pero al anticiparse, al revelarlas, nos pide a nosotros que participemos. ¿De qué modo? Evitarlo, defender el honor del Señor, defender la ley de Dios, obedecer el mandamiento, formar parte de lo que Dios quiere en medio de esa emergencia, de ese plan de guerra, como ocurre con la estatua de Daniel capítulo 2, que en medio de tanta conflagración hay un plan, y es el advenimiento de la estatua, de la piedra al final que cae sobre la estatua. Amigos, gracias por acompañarnos, por estar sintonizándonos, y nos miraremos en la siguiente emisión con la bendición de Dios. Amén.